Hola, mi nombre es Amparo. Te doy la bienvenida a mi taller. Mirad, os presento hoy a Mía con un vestido súper bonito. Es un vestido de pana en color verde botella y unas manguitas en color rosita claro. Las manguitas las he hecho con un calcetín y le he puesto una cinta de guipur, una pasamanería de guipur, para darle un poquito de color. Vamos a quitárselo para que veáis lo bonito que queda también quitado, ya que le estamos haciendo ropitas de quita y pon a las muñequitas. Y bueno, pues la verdad es que puestos quedan una monada, pero quitados también quedan súper chulos. Pues mirad, lleva unos automáticos transparentes en la parte de atrás con unos botones súper pequeñitos. Os voy a buscar el enlace a ver si lo encuentro para que si queréis comprarlo podéis hacerlo. Y mirad, con un calcetín le he hecho la parte de las manguitas y con un trocito de pana verde le he hecho este vestido tan sumamente bonito y coqueto, muy femenino y muy de nena, muy de niña. Esta cinta de pasamanería la podemos cortar donde nos apetezca porque no se rompe, ni se deshace, ni se estropea. También voy a buscaros este enlace por si queréis comprarla. Y bueno, pues este es mi proyecto de hoy. Si queréis ver cómo he hecho este pichi tan bonito para nuestras muñequitas, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, compis, vamos a empezar con este pichi tan bonito. Vamos a empezar por el cuerpecillo y vamos a cortar una vez en tejido de forro tanto la espalda como el delantero, y también en tejido exterior yo he elegido esta pana tan bonita. Vamos a colocar de esta forma, ya sabéis, la espalda va uno mirando hacia un lado y el otro mirando hacia el otro lado contrario. Mis patrones no tienen añadido el margen de costura, hay que añadirlo cuando se marca en la tela. Por otro lado, os voy a comentar una cosa importante. La pana tiene un sentido. La pana, si tocáis, tiene un sentido un poco áspero y un poco suave. Esto tenéis que tenerlo en cuenta por dos motivos. Mirad, la pana según la toquemos cambia el color. Si vamos hacia abajo en el sentido de la pana original, queda un color uniforme. Si vamos hacia arriba, aparte de que notamos que vamos a contracorriente, por llamarlo de alguna forma, cambia el color. No sé si lo vais a apreciar así bien. Hacia aquí se peina y hacia aquí se despeina. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que cortemos con pana tiene que llevar la misma dirección. Si no lo tenéis muy claro, os aconsejo como truqui que cojáis el trocito de tejido que vayáis a utilizar y de cara a vosotros por la parte del derecho ubiquéis la forma en la que va colocada el cuerpo, en este caso las mangas o la falda o lo que sea. Si lo ponemos así, nos va a quedar completamente al revés y va a quedar feo, va a quedar despeinado. Por lo tanto, todo el tejido que se corte con pana debe ir en la misma dirección y sobre todo siempre aseguraros de peinarlo. También corremos el riesgo si no lo hacemos así. Por ejemplo, en esta ocasión, si vamos a hacer un añadido o vamos a ponerle una falda, si ponemos un tejido hacia abajo y un tejido hacia arriba, cuando lo vayamos a coser va a haber un salto de color. Mirad, no sé si lo apreciáis, pero eso podéis buscar, hacerlo vosotros, podéis jugar vosotras. Mirad, ¿veis? Hay un cambio de color, se ven dos tonos diferentes siendo el mismo tejido. Sin embargo, si lo ponemos en la posición normal, el tejido se unifica. ¿Veis? Esto es un truqui, pero es muy importante porque si no os puede dar muchos problemas. Por lo tanto, tanto la falda como el volantito de la falda, como todas las piezas que vayamos a cortar, peinamos primero la pana, ¿vale? Bueno, pues una vez ya compartido este truqui que tanto os gusta, vamos a posicionar de esta forma. Cortamos dos veces tejido exterior y tejido interior. Yo en esta ocasión para el tejido interior he cogido un popelín, tenía un trocito en el taller y es lo que voy a utilizar. Cortamos un trocito de cada pieza del delantero. La medida de la falda y del volante, ya sabéis, estará en los patrones que después compartiré con vosotras de forma gratuita en el grupo de Facebook El Taller de Amparo. Y de la misma forma que hemos peinado
para todo la parte del vestido del pichi. Vamos a peinar también esta zona. Esto es un volantito que le vamos a rizar de forma muy graciosa en la parte de la manga, va a quedar súper bonito. Bien, pues mirad, esto lo vamos a hacer 2 veces, esta parte de aquí, y ahora vamos a hacer lo de siempre. Primero la falda, yo le voy a pasar una remalladora, podéis hacer un zigzag en todo el filo, el filito, tanto de la falda como de los volantes, y voy a unir estos volantes porque no me da la tela lo suficiente como para hacer el volante. Entonces lo uno y después le paso una remalladora, porque le vamos a hacer unas bastillas muy pequeñitas, una cosita así. La pana, todo lo que sea una bastilla grande hace gordo, porque ya el tejido es bastante grueso. Si no utilizáis pana, podéis utilizar el tejido que más os guste. Esta pana no es elástica, es una pana rígida. Y ahora lo que vamos a hacer, mirad, la parte de los volantitos, bueno, la falda para la máquina, solamente unir volante y pasar una remalladora. Para unir estos volantitos de las mangas, lo que vamos a hacer va a ser coger un hilván y por la parte, voy a ponerlo así que lo veáis, por todo este contorno de aquí, ¿veis? Así, le vamos a hacer un hilván, y de una vez que lo tengamos hilvanado le vamos a pasar un pespunte a máquina. Hay que hilvanarlo porque este tejido es bastante gordito. También nos va a hacer unos pliegues a la hora de ir dándole la vuelta, que tenemos que ir posicionando. ¿Veis? Por ejemplo, si nos pilla este pliegue aquí, pues le damos aquí un pequeño hilván y así, ¿veis? Vamos consiguiendo hacer que nos quede todo redondito por la parte de fuera. Lo hilvanamos y una vez que esté hilvanado le pasamos un pespunte solamente de un lado al otro lado. Esta parte libre porque esta es la que va cosida a la sisa. Parte del delantero exactamente igual que hemos hecho siempre. Primero vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser los hombros. Solamente los hombros. Tanto del forro como como de la parte de delantero. Unimos el cuerpo derecho con derecho y cosemos los hombros, solamente tanto del forro o del tejido interior como del tejido exterior. Así. Y ya cuando tenga cosido todo esto vuelvo. Está hecho enseguida, lo único que hay muchas piezas por en medio y parece que es muy enredoso, pero no es verdad. Mirad, vamos a coser los hombros, vamos a coserle todo el contorno de estos volantes y la falda, y enseguida vuelvo. Bien, pues ya está, pasado a máquina. Mirad, vamos a poner el derecho de la parte del forro con el derecho de la parte del vestido y vamos a coser los costados, el cuello y el otro costado. Mirad, vamos a hacer así, por aquí, por aquí, y vamos a venirnos desde la parte, desde el final del margen de costura, subiremos por el costado, daremos toda la vuelta por el cuello de la espalda delantero, vuelta a la espalda y otra vez al costado, y preparado para seguir adelante. Bueno, pues ya he cosido los costados y el cuello, le he cortado todo el exceso de costura y además le he dado unos piquetes porque este tejido es muy grueso. Después ya sabéis que cuando ya termino le paso mi super plancha y le quito todo el dibujo del bolígrafo borrable. Bueno, pues ya tenemos nuestro cuerpecillo. Queda muy bonito, la verdad es que la pana a mí de siempre me ha gustado mucho, y más así para el invierno me parece un tejido muy abrigadito, y que para la ropita de las muñecas la verdad es que está súper chulo. Cuando yo era pequeña tenía un vestido, y mi hermana también, nos hizo mi madre un vestido con una pana igual que esta, y estábamos súper guapas en las fotos del cole que nos hacían entonces.
recuerdo este vestido, esta pana. Bien, pues ya que lo tenemos así bien colocadito, vamos a poner las mangas. Mirad, vamos a tomar un calcetín y nuestro patrón y vamos a cortar tal cual, según como nos venga bien. Si nos interesa hacerlo hacia arriba o hacia abajo, siempre que no cojamos en esta ocasión la parte de colorín. Entonces yo voy a venirme hasta muy abajo y lo voy a cortar aquí. Mirad, voy a hacer aquí un corte. Y ahora voy a intentar ubicar esta manguita. No importa que si no sale justo la medida que os doy, porque en mi caso, veis, también me falta un poquito, pero como es elástico no hay problema porque cede, ¿vale? Entonces, si veis que no tenéis suficiente, no os preocupéis, porque por medio centímetro no pasa absolutamente nada. Bueno, pues ya que la tenemos así, vamos a cortar. Esta manga sí que la vamos a cortar sin margen de costura. Os lo dejaré también escrito en los patrones. Vamos a darle aquí una pequeña forma. Vamos a abrir aquí. Y vamos a quitarle de aquí. Y listo. Ya tenemos las mangas. Voy a poner que no lleva margen de costura, que luego bien. Ahora que ya estamos con la manga cortada, mirad, por la parte del interior hace como un dibujito que también es muy bonito, y la parte exterior hace como un canutillo. Mirad, ¿veis? Súper bonito. Y por esta parte es como más mullidito, por donde más os guste a vosotras. Yo le voy a poner por esta parte de aquí. Mirad, vamos a hacer un sándwich. La parte que os había comentado antes del volante de la manga, yo ya la he cosido por la parte de dentro, la parte de arriba. Le he cogido un pespunte, le he puesto una puntada más grande porque la pana hay que tener mucho cuidado porque se suele romper. Le he puesto 4,5, me parece, una puntada bastante larga, y le he cogido desde el centro hacia un lado un trocito de hilo para hacerle un rizo, y exactamente igual del otro lado. Entonces esto lo vamos a ubicar aquí. Mirad, vamos a coger bien todos los tejidos del vestido, que no se nos mueva, tanto de la parte del forro. Y ahora el centro, que es esto que yo ya lo he marcado al ponerle el hilván, ¿veis? Esta parte del centro lo vamos a poner justo encima del hombro, en la parte del hombro, y vamos a hacer aquí una especie de sándwich. Vamos a tirar de nuestro hilo y vamos a hacer la medida de nuestra sisa, y lo vamos a ir colocando por aquí hasta el final. Pues ya una vez que tenemos cogido la parte del volantito, vamos a colocar la manga. Y la manga, mirad, tiene como una especie de canutillo por un lado, y por otro lado es como una felpa. Por donde a vosotras más os guste, así la ponéis. Yo la voy a poner por la parte del canutillo. Voy a cogerme la mitad de la manga y voy a poner el derecho de la manga con el revés de este tejido. Y lo voy a poner aquí. Y ahora me vengo hasta el final y hasta el final de la otra sisa. Y ahora coseremos todas las piezas dando un buen hilván para que no se nos muevan, y cuando pongamos la manga en su sitio nos va a quedar así. ¿Veis? El volantito, la manga y el vestido. Esta es la idea.
y hacemos todo de una. Bueno, pues voy a hilvanar todo esto para poder pasar todas las piezas de una vez y lo paso a máquina. Veis que es muy fácil, parece más lioso, pero no lo es. Primero colocamos nuestro volante, lo rizamos y lo ajustamos a la sisa, y después el centro de nuestra manga con el centro del hombro. Lo ponemos encima y cosemos, nada más. Vamos a la máquina de coser. Bueno, pues mirad, yo ya he adelantado, ya he terminado esta manguita. Ahora me toca quitarle todo esto porque ya sabéis que la pana suelta mucha pelusa. Bueno, pues en este lado, una vez que ya hemos hecho la manga, todo el contorno de la sisa, y hemos colocado la manguita más este volantito, lo que vamos a hacer va a ser unir los dos costados de esta forma, ¿veis? Como ya lo tengo aquí. Unimos los dos costados y vamos a coser solamente desde el margen de costura a margen de costura, en la manga no, porque hay que poner una aguja de balón o de licra o similar o de punto para coser este tipo de tejido. Yo lo voy a hacer a mano, aquí ya lo he hecho a mano y la verdad es que ha quedado súper bien, ¿veis? En vez de estar cambiando la aguja para este trocito, lo hice a mano. Entonces vamos a pasar a máquina este trocito de aquí, que es la parte de los costados, y vamos a coser a mano esta manga, tan fácil como eso. Y una vez que lo tengamos, vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a tomar el trocito de la falda y lo vamos a fruncir por la parte de arriba. Por la parte de abajo vamos a fruncir el volante y vamos a unir el volante de esta forma. Vamos a poner, una vez fruncido, derecho con derecho con los dos tejidos, y después ya nos quedará el volante terminado, que no sé si lo voy a poner así o lo voy a poner de otra forma. No, lo vamos a hacer así. Vamos a fruncirlo todo fruncidito, y después lo vamos a coser y le vamos a dar la vuelta hacia abajo, y esta parte de arriba también la vamos a fruncir y la vamos a meter dentro del cuerpo. Ya sabéis que es súper fácil cogerlo derecho con derecho y después dar la vuelta. Recordad, la parte de atrás tiene que llevar un trocito sin fruncir, como medio centímetro, 1 centímetro más o menos. A partir de aquí vamos a hacer todo el frunce, y en la otra parte del volante exactamente igual. Vamos a coser todo esto y tendremos terminado este vestidito. Ya veis que es súper fácil y súper rápido. Bueno, compis, pues mirad, ya lo he hecho. Sí, lo he hecho en un momento. La verdad es que me he puesto ahí un poco, me he venido arriba y no he grabado casi nada. Mirad, os cuento, con unos automáticos de estos que yo gasto de 7 milímetros. Son transparentes, son de plástico transparente. Le he puesto 2 en la parte de atrás, y unos botoncitos que son súper pequeños, son buenísimos, son de muñecas. Os lo voy a enseñar porque si encuentro el enlace de donde lo compré, os voy a dejar para que si queréis comprarlos lo hagáis. Son muy chiquititos, los compré hace ya un montón de tiempo y no recuerdo muy bien el enlace correcto, pero lo voy a buscar. Mirad, son estos botones, son muy pequeñitos. Mirad, son chiquititos, pero son una monada. Ya os digo, hace bastante que los compré. Voy a ver si lo encuentro y os lo dejaré en la cajita de información y debajo del vídeo, ¿vale? Os dejaré este enlace. Estos automáticos ya sabéis que los compro en mercerías, y esta cinta, mirad, la compré, es una cinta de Guipur, es una pasamanería en Guipur. Esta la compré en una tienda de Madrid, pero después la he encontrado en Amazon. Si queréis también os voy a dejar el enlace por si queréis comprarla, porque me parecía que estaba como muy serio, todo tan verde, y he decidido ponerle un trocito. Este tipo de cintas podemos cortarla por donde queramos, porque al ser Guipur no se deshace para nada, no necesita ni remallado, ni sobrehilado, ni nada, se corta donde nos apetece y punto. Y bueno, pues mirad así como nos ha quedado por la parte de atrás, con sus botoncillos bien monos, mirad, y con su cinta. La verdad es que queda monísimo. Me falta darle otro buen cepillado, porque ya sabéis que os he comentado que la pana
se ensucia un montón. Y bueno, pues este es el vestidito. Si queréis se lo podemos poner a nuestra pequeña. No sé cuál de ellos estará por aquí porque últimamente Amparito está como un poco dormida y mi enamorada va como las locas por ponerse ropa nueva. Vamos a ver a quién se la probamos. Pues mirad, aquí tenemos a Mía, que ella siempre está dispuesta a probarse la ropa. Después, cuando Maniquí Amparito le pide cuentas, ella se hace un poco así la sueca, ¿sabes? Ella va un poco como de a mí no me preguntes, pero le encanta ponerse ropita nueva. Pues es un vestidito que está hecho en nada, es súper fácil de hacer. Es una combinación muy bonita de materiales, de tejidos y sobre todo de colores. Este contraste a mí me gusta muchísimo porque es un color verde botella que es súper bonito y le metemos un rosita que a las nenas tanto les gustan y queda súper chulo. Me habéis pedido que haga ropa para bebés. No la voy a hacer, chicas, no lo voy a hacer y os voy a comentar el motivo. Mirad, si hago ropa de bebé tendría que hacer para una edad, ¿vale? Normalmente debería hacer para un recién nacido, que es, digamos, lo que la cámara me daría de sí para poderlo grabar con calma. Pero una vez que tenga hecho eso, sé que vamos a empezar todas para una talla 3 meses, 6 meses, 1 año, 18 meses y demás. Y la verdad, hacer patrones tan pequeños para tanta variedad de modelos, no me voy a poner a hacerlo porque es de verdad un auténtico lío. Una cosa es que hagamos ropita para las muñecas, que ya veis que a cualquiera de las mías que se quedan de pie les sirven, pero otra cosa es estar con patrones, con tallajes y demás, porque eso es un auténtico caos. Bueno, pues mirad, así le queda a nuestra Mía enamorada. ¿Qué os parece el vestido? Es precioso, a mí me encanta, me parece una auténtica preciosidad. Y bueno, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, regálame un like que mi canal te lo agradecerá. Gracias por estar detrás de la cámara, gracias por tus comentarios, por compartir mis vídeos, por tus deditos arriba, por hacerte seguidora y sobre todo, gracias por estar siempre. Nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.